durante la pandemia fue un paciente que llegó al hospital en el 2021. Todavía estaba en la residencia, estaba en el segundo año. Es un paciente de 54 años, antecedentes de importancia, solo hipertensión, de 15 años de diagnóstico con adecuado tratamiento. El resto, nada. A referir del hijo, que fue el que lo llevó, inició su padecimiento total 15 días antes de ingresar a la unidad, con fiebre, artralgias, mialgias, adrenorreo, acude con médico facultativo, quien le da acitromicina, dexametasona, enoxaparina, ácido salicílico, que es para los viejitos. Ivermectina, y ya, sin mejoría de la sintomatología. ¿Okay? Continúa con la fiebre, exacerba la tos, aumenta el patrón o la dinámica respiratoria. Lo tenían con oxígeno, primero con las cánulas nasales o dispensador de oxígeno, lo tenían a 5 litros. Aumenta el consumo del oxígeno, motivo por el cual lo llevan al hospital. Llegó con nosotros saturando al 45%, frecuencia cardíaca de 160, llegó con TA de 80-40, temperatura de 36. Esta es la radiografía. En la radiografía ustedes alcanzan a ven algo, la ven normal. La trama está muy aumentada. Ajá. Pero estas lesiones que se ven como si fueran como muchas ramitas así. Ajá, nosotros damos como imagen de vidrio de Scully, ¿okay? Utilizamos ahorita una escala que es el RALE. Ahorita les regreso la imagen y me van a decir qué RALE es, de la radiografía, ¿okay? Y esa es la tomografía que se le realizó al paciente debido a su estado. O la escala que valoramos, el CORRAX, que valoramos como separado como ciertas áreas y nos valoramos para cuántas áreas estaban comprometidas, ¿ok? Había del 0 al 5, este pues tenía 5. Llegó saturando el 45%, teníamos mascarilla con reservorio, se le colocó con 15 litros por minuto, subió a 70, continuaba taquímico, taquicárdico, fue necesaria la intubación. Posteriormente se trasladó a otra unidad médica, entonces ya no supimos qué fue, pero como esto recibíamos como 35 días. Entonces, ¿cuál es la definición operacional actual de COVID? Como caso sospechoso, paciente que tenga algún síntoma de alguna enfermedad respiratoria. Rinorrea, conjuntivitis, mialgias o artralgias, o rinofagia, disnea y dolor corazón. ¿Okay? Tos, fiebre, cefalea, y en los últimos 7 a 10 días ha estado en contacto con alguna persona con infección por COVID o que haya viajado a zonas epidémicas. La definición ya operacional es todos los síntomas anteriores con la prueba ya confirmatoria. La definición de una infección respiratoria aguda grave, que es, o sea, los síntomas anteriores que les mencioné, la rinofagia, la fiebre, mialgias, artralgias, con la presencia de disminución de las cifras de oxígeno, con la disnea y el dolor corazón. Hubo como mucho el auge cuando empezó lo del COVID, que era, ¿me puede volver a dar? O eran personas que, tengo amigos que les dio todas las cepas de COVID. Entonces, así sí es posible. La definición de segundo episodio por COVID es un paciente que posterior a 45 días de haber cursado con el primer cuadro infeccioso por COVID empiece nuevamente con los síntomas y tenga prueba positiva. Es el caso, la definición del segundo episodio. Entonces, sí hay personas que les puede dar COVID 4 veces al año. Sí. Los antecedentes, pues, en China fue el primer caso que se dio el 30 de diciembre de 2020. Posteriormente, en cuestión de 2-3 meses, esto ya se convirtió pues, en algo, en la pandemia, ¿no? En algo mundial, una propagación pues, muy rápida.
La epidemiología, pues vamos, aquí en México no se llevó una epidemiología de acuerdo o una forma adecuada, y definitivamente creo que se registraron más defunciones de las que se reportaron por parte de las instancias que les correspondía. Entonces, hasta este momento no hay una cifra de cuántos pacientes fallecieron por COVID, por lo menos en este país. Porque hasta la guía de práctica clínica dice que cada caso, bueno, la descripción por caso de defunción por probable COVID, o sea, está demasiado vaga, decir que cualquier persona que haya fallecido por sistema respiratorio, los últimos 3 años, caso probable de defunción. Y, o sea, incluso Que ni siquiera me hice como nos hicimos expertos en llenar certificados de defunción. O sea, si teníamos ya la prueba positiva, o sea, ya por PCR, que estas pruebas, en ese entonces estoy hablando del 2021, tardaban 15 días en dar las pruebas positivas. Los pacientes, la verdad es que desafortunadamente llegaban, se probaban 2 o 3 días y fallecían. Entonces, no teníamos el resultado de la prueba de la PCR. Entonces, solo el diagnóstico de defunción en los certificados era caso sospechoso por COVID. Si el paciente ya traía una prueba positiva, o sea, aunque viéramos las imágenes que le decíamos al familiar, no le podemos entregar a su familiar, no hay otra patología que nos dé estas alteraciones, solo podíamos poner casos sospechosos. En el caso de que ya tuviéramos la prueba de la PCR por COVID, ya se realizaba el caso positivo por SARS-CoV-2. Esta epidemiología solo es de aquí de la Ciudad de México, y pues bueno, las defunciones principalmente durante la segunda y tercera ola fueron en pacientes mayores de 40 años. De la cuarta y quinta ola fueron de los pacientes de 20 a 40 años, disminuyó el rango de edad. De entre los confirmados, se refiere aproximadamente de esta cantidad. De los recuperados, a partir de los confirmados, a que se refiere aproximadamente esto, la verdad es que yo no creo que haya sido eso. En cuanto al agente etiológico, bueno, pues es un síndrome respiratorio causado por SARS-CoV-2, que es causante de COVID-19. Hay muchísimos virus que son de este tipo, ¿ok? Normalmente, o se conocía antecedentes de estos virus desde los 60, ¿ok? Entonces, no habían sido como, o no tenían esa capacidad de infectar y de propagación, pero ya este virus ya era como conocido. Son causantes del 10 al 30% del resfriado común, y ya había antecedentes previos de o de enfermedades respiratorias graves, como el MERS, que se dio solamente en África, y el SARS, que fue solamente, igual, estos dos solo fueron en África, pero pues como no se propagó más, no hubo con mayor agua. ¿Qué microorganismos podían contagiarnos de esto? Los murciélagos, que fue en este caso, camellos. La estructura viral es un virus esférico, tiene el genoma RNA de cadena sencilla, codifica proteínas estructurales y no estructurales. Esta es como la estructura del coronavirus. ¿Cuál es la transmisión? La transmisión es de forma directa, indirecta, por gotas o radiaciones. ¿Okay? Cuando empezó todo esto era como un arte entrar a las salas de COVID. O sea, era como se tenía que bañar como 10 veces al día. Te tocaba entrar 2 horas, salías con el Tyvek y demás, con cada capa que te ibas quitando del Tyvek, porque no sabíamos cómo se propagaba, o sea, pensábamos que si el paciente te tocaba aquí, ya había riesgo de infectarse. Entonces, por cada capa que te quitabas, era echarte alcohol. Te quitabas el Tyvek, alcohol. Te le hacías como el lavado de las manos. Te quitabas el gorro, alcohol, alcohol. Te quitabas uno de los tantos cubrebocas que traías, o la mascarilla que nos comprábamos. Te bañaban en alcohol. Y de ahí, vete a bañar. Y de ahí, doctora, pero tienes que entrar de 7 a 12. Pues íbamos a entrar de 7 a 12 y a las 12 otro ritual de media hora para poder salir. Ya cuando se dieron como las principales formas de transmisión y vimos que el directo por las bolitas de flush,
ya toda esta letanía de hacer la entrada y salida de COVID, pues ya no van a ser. Los sanitarios también se pueden hacer. Los sanitarios. No, es cierto. Como vemos, la viabilidad del virus dentro de otras sustancias inertes, pues es muy mínima. Los aerosoles es de 1 hora y las demás sobreviven en bajas temperaturas y a la oscuridad. Los factores de riesgo para generar neumonía o infección respiratoria grave por COVID, que la edad fuera mayor a 65 años, hombre y antecedentes de patologías cardiovasculares como hipertensión o diabetes, EPOC, cáncer. La obesidad definitivamente fue algo que vimos que fue como el factor de riesgo principal para que los pacientes generaran infección por COVID de forma grave, tabaquismo o alguna enfermedad que generara inmunosupresión como infección por VIH o que estuviera en consumo con inmunosupresores. ¿Cómo es la replicación viral? Bueno, pues tenemos al virus, tenemos estos receptores que se encontraban a nivel del, en nosotros a nivel del pulmoncito, entra el virus, se genera como la pérdida de envoltura, se expone el ARN, este llega como a la mitocondria y a la célula, y pues se genera como ya el ensamblaje y la liberación de las células con el virus ya por dentro. Dentro de la fisiopatología, actuaba o generaba alteraciones a nivel de los neumocitos tipo 1, ¿ok? ¿De qué se encargan los neumocitos tipo 1? ¿Se acuerdan? Entonces, si nos generaba una alteración del factor surfactante, disminuía este y había una respuesta inflamatoria sistémica. Entraba el virus, infectaba la célula, disminuía el factor surfactante. ¿De qué nos ayuda o qué hace el factor surfactante? Entonces, no habiendo la permeabilidad de los alveolos, pues se veía alterada con una alteración de la entrada y salida del dióxido de carbono, se generaba como la respuesta inflamatoria con la liberación de las prostaglandinas, los macrófagos y demás, generaba toda la respuesta inflamatoria local a nivel del pulmón. Vemos que el virus se expone a la liberación de los microorganismos. Dentro del cuerpo, las células que tenían este tipo de proteínas solo eran las de los alveolos. Por eso, como la principal sintomatología, atacaba todo el cuerpo, pero lo principal fueron los síntomas respiratorios. Como les dije, había la liberación de las células inflamatorias, los DAMs, que son los patrones celulares de daño dentro del cuerpo. Se liberan las interleucinas, que eran los que generaban pues como los síntomas ya generalizados, que es la fiebre, y pues esta inflamación a nivel local pues ocasionaba ya el proceso infeccioso o la neumonía. La tos era por la liberación de los leucotrienos, y el colapso se generaba al final de este proceso infeccioso el colapso alveolar con la disminución al haber una alteración de la permeabilidad de los alveolos, generaba una disminución en la entrada del oxígeno y aumento de la PCO2, que nos generaba la hipoxemia y hipercapnia, que era lo que valorábamos o que veíamos en las fotografías.
Entonces, como les mencioné, los receptores se encuentran pues, dentro de todo el cuerpo, ¿ok? Pero los como más específicos y los que nos generó más como infección, pues fue a nivel del pulmón. Sí se vio o se ha dado casos de pacientes que causaron infección por COVID y al mes o a los 2 meses se infartaban, ya sea a nivel cerebral o a nivel cardíaco. Y esto es por la misma trombosis secundaria que generaba la infección por COVID. Entonces vemos que los receptores a los cuales se adhiere el virus los tenemos en todo el cuerpo, pero como los más específicos eran a nivel pulmonar. La historia natural de la enfermedad. Eh, Esto es en caso de la primera y segunda cepa. Ya las otras, el tiempo de síntomas fueron disminuyendo. Entonces, tenemos desde un día 0 al día 7 la presencia del contagio, que es cuando se da la epidemia y la propagación del virus dentro del cuerpo. ¿Okay? De los 2 a los 14 días era cuando empezábamos con los síntomas. Esto, como les digo, eran de como las primeras 3 cepas, porque era muy común que los pacientes se empezaran 15 días antes y a los 15 días era como el aumento o la presencia de la curva de la historia natural de la enfermedad, en donde los pacientes tenían la mayor cantidad de los síntomas y la insuficiencia respiratoria, en donde ya se generaba el proceso de la neumonía grave. Y posteriormente comenzaba pues el descenso, ya que fuera la resolución por que se terminara la enfermedad o por la muerte del huésped. El cuadro clínico, los síntomas que presentaban estos pacientes eran esos en cuanto a los porcentajes. Esto variaba de acuerdo a la cepa. Cuando fue la segunda y la tercera cepa, fue lo que se vio como de que los pacientes no distinguieran el olor, la diseusia y la anosmia, cosa que no se ha dado en las últimas cepas, es algo más de como un síntoma de un resfriado leve. La exploración física, pues veíamos pacientes con palidez de piel y tegmentos, diaforéticos, taquipnéicos, taquicárdicos, con aleteo nasal, y pues a la exploración física se evaluaba o encontrábamos el síndrome de condensación, que nos hablaba de un proceso infeccioso con la neumonía. Aquí lo que veíamos era la hipoxemia feliz, era que decir que pacientes que, ¿alguno aquí es asmático o tiene alguna enfermedad? Nunca han sentido la necesidad o la presencia de disnea, la sensación de disnea. Nunca la han sentido. Bueno, tal vez posterior al ejercicio. ¿No? Se siente feo, ¿no? El hecho de que intentes inspirar y no puedas, no sientas como ese paso del aire. Había pacientes que llegaban saturando al 10%, al 20%, que llegaban despiertos y les preguntabas, ¿se siente mal? Obviamente todos disnéicos porque estaban disnéicos y te decían, no. Entonces, en este tipo de enfermedad se dio lo que es la hipoxemia feliz, es decir, los pacientes no sensaban, su cerebro no sensaba la presencia de la hipoxia y no generaban ningún síntoma neurológico. Pueden llegar saturando al 10%, que sí me tocó ver pacientes así, y neurológicamente a íntegros, solo con la disnea. Valorábamos en cuanto al trial respiratorio para ver qué pacientes podían irse a casa, se tenían que quedar en observación o pasaban directo a shock. Esto de acuerdo a los síntomas que teníamos, como el síntoma pivote o nuestro principal dato alarma era la presencia de la disnea. Mayor de 30 puntos era un paciente que se tenía que ingresar directo a reanimación. Dentro del diagnóstico, pues la PCR sigue siendo el estándar de oro con una sensibilidad del 60-70% y que aumenta del 95 al 97%. Las pruebas serológicas, que son las que nos hacen en farmacia, que son las pruebas de antígeno o de anticuerpos. ¿Okay? Estas se podía ver pues falsos positivos, entonces el gol estándar es el PCR. Dentro de los laboratorios que podíamos encontrar en la biometría la presencia de linfopenia, química sanguínea, como afectaba también el riñón y el hígado, pues las pruebas de funcionamiento hepático AST y LT, fosfato alcalina y DHL altas y la granilina tomando detección renal aguda. En la gasometría anterior, pues teníamos acidosis respiratoria y la presencia de hipoxemia.
Dentro de los marcadores específicos o que utilizamos como factor pronóstico que se utilizan dentro de las diferentes escalas está la ferritina y el timerode, ¿ok? Y los cultivos simplemente eran para ver si tenían algún proceso infeccioso sobreagregado, que era algo como que se diera en pacientes pues, ya que estuviesen intubados. Dentro de la radiografía de tórax, que era a veces lo único que teníamos en las unidades, se generó esta escala, ¿ok? Que no tiene una sensibilidad del 89%, si la radiografía era portátil bajaba a 69%, ¿ok? Nos dividía o nos divide al pulmón en cuadrantes, ¿ok? Tenemos 8 cuadrantes y cada cuadrante vale un 25%. De aquí, de acuerdo al porcentaje, nos damos los puntos y aquí el puntaje, la gravedad. O sea, vean como los puntajes y no me puedo revisar la primera, perdón. ¿Qué real tiene? Se dividan cada emisora en 4. 1, 2, 3. A ver, ¿quién me quiere ayudar a poner, o sea, en dónde ven alteración de o sea, dime por qué síntoma. Yo, por ejemplo, vería esta parte, que tendría que ser parte del pulmón, porque aquí está el espacio intercostal. Esta parte sería el 25 hasta donde tengo definido. Aquí todavía se ven espacios intercostales en esta parte. Esta parte pequeña yo todavía agregaría, como son dos espacios intercostales, todavía marcaría 25, entonces sería 25, 26, 25. En total yo calcularía de 50. Sería 5 sería 3 puntos, gravedad moderada. Pero, ¿Nadie da más? Vean estas radiografías. ¿Cuál se parece más a la del paciente? En la radiografía anterior se veía los espacios bien delimitados, o sea, independientemente yo sé que la técnica no era la adecuada, pero vemos aquí, allá se veía igual, en la otra radiografía. de hecho, se veía Entonces todos piensan, o sea, coinciden en 50. Yo creo que era, por ejemplo, la B tiene hasta abajo 1 y 2 a la izquierda. Ajá. Y también la de la derecha. Yo creo que en la anterior, cuando la paciente eran 2, o 2. Yo digo que sí, era como que la mitad de... En la radiografía anterior, en la parte apical, se ve un patrón reticular. Como les decía, como si siguiera como la trama de conjunto, se ve toda una redecita. Eso ya nos habla de afectación. No está como tan comprometido como ya un área de consolidación o de líquido esculpido completa como esta, ¿ok? Pero ese hecho de ver esa imagen reticular en la parte apical de la radiografía, nos habla ya de conjunto respiratorio. Entonces, el paciente tenía un trale de 75%. Entonces, hubo un tiempo en la unidad donde nos rotaban de los hospitales de Valbuena, Joco, Valbuena y Villa. En algunos había tomografía, en algunos no teníamos radiografía. Entonces, solo por la radiografía ya podíamos considerarlo como grave.
El otro, que era como el estudio de imagen ideal, es la tomografía computarizada, que tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 27%. Aquí lo que valorábamos eran las capacidades de vidrio despulido y las consolidaciones que se podrían generar, y pues el patrón como de piedritas que se ven en las radiografías. Aquí evaluábamos con la escala de Corras, que como les dijimos bien, va de 1 al 6, el 6 ya tenía la prueba positiva. El Corras 5 es una contracción abierta de que los pacientes pueden estar infectados por COVID-19. ¿Cuáles eran los criterios? ¿Cuáles son los criterios para poder determinar si un paciente está cursando con neumonía grave? Pues los principales, la dificultad respiratoria que requería el manejo avanzado de la vía aérea y datos de hecho que se respira con vasopresores. Entre los criterios menores, la frecuencia respiratoria mayor a 30, el boom mayor a 7, leucopenia, trombocitopenia, la hipotensión que ya fuera necesaria el aumento o la prolongación de vasopresores y el índice de Kirby o la relación FACIO2 menor a 250. ¿Okay? Técnicamente, bueno, un mundo ideal con estos tres menores y uno mayor, el paciente tendría que estar en la terapia intensiva. Digo en un mundo ideal porque pues, la pandemia nos sobresaturó y pues muchos pacientes que tendrían que estar en la terapia intensiva pues estaban en ortopedia. Pues. Dentro de las escalas que tenemos para valorar el estado de gravedad se encuentra el COVID-GRAM, que nos evaluaba o nos evalúa la edad, el estado de conciencia, la presencia o no de bronquitis, disnea, las comorbilidades que pueda tener nuestro paciente, ya sea hipertensión, diabetes, etcétera, algunas anormalidades en la radiografía, la relación dentro de neutrófilos y linfocitos, la DHL y las bilirrubinas. ¿Okay? Esto nos da, de acuerdo al porcentaje, el riesgo de bajo, medio o alto de que el paciente pueda llegar a fallecer. El índice de severidad de neumonía, que nos toma los factores de riesgo, nos da ciertos puntajes y de acuerdo a estos nos da la clasificación y la mortalidad. El CAD-SCORE nos hablaba de la progresión de la neumonía por COVID y evaluaba las comorbilidades, la edad, la presencia de los linfocitos y la DHL. ¿Okay? Entonces, igual, clase A, clase B y clase C, de acuerdo a la progresión de que el paciente pues, llegara a fallecer o en caso de que llegara solamente a ingresar y que necesitara el aporte de oxígeno con cánulas nasales, cuánto tiempo iba a progresar para que requiriera el manejo avanzado de la vida. El News Score es una escala que nosotros utilizamos normalmente en urgencias, ¿okay? Nos valora el hecho de que qué tan vigilado tenga que estar el paciente. No es lo mismo un paciente que ingresa a urgencias con una apendicitis aguda a un paciente que llegue por choque cardiogénico por un infarto. Entonces, el News Score nos habla como de los signos, es meramente clínico, de los signos vitales, y nos habla de la cuestión de que este paciente se va a deteriorar, entonces tienes que estar como signos vitales cada 10 minutos. El COVID-GRAM score, que fue el que les mencioné hace un momento, está en las aplicaciones. En cuanto al tratamiento, este fue recomendado, fue en 2022, 2023, ya, recomendado por la guía de práctica clínica, que fue el Paxlovid. Se lo daban en pacientes que estaban con síntomas leves. Se los daban en instituciones como IMSS e ISSSTE. Secretaría de Salud no tenía. Solo la indicación es de que fuera leve. Si el paciente estaba con COVID severo, no se lo podía dar. Entonces, pues jugaba un papel en la replicación del virus. La verdad es que pues no se vio como algún factor positivo o demás dentro de los pacientes. Y como les mencioné, o sea, se les daba a todos los pacientes que tenían COVID leve. Dentro de los que se daba este es de acuerdo a la bibliografía como mundial. Este es un anticuerpo monoclonal que aquí solamente se estuvo dando en centro médico del 20 de noviembre y en siglo XXI. Desde el resto de los hospitales de la red nunca lo vimos, ¿sabes? Entonces, esto es como a bibliografía o en el mundo ideal de que son los medicamentos que se tendrían que dar.
En el caso de los dispositivos para proporcionar el oxígeno, tenemos con las glándulas nasales, la mascarilla facial simple, la venturi y con el reservorio, ¿okay? De acuerdo al dispositivo que estamos utilizando, esta cantidad de oxígeno que nos está administrando. Incluso en el ENAP. Y el índice de ROX nos valoraba el factor predictivo, una escala predictiva para valorar el paciente que iba a requerir la intubación endotraqueal o las cánulas nasales de alto. Y dentro de los criterios de intubación, pues el signos o datos de fatiga respiratoria, que la taquipnea estuviera mayor al 35%, que la hipoxemia y la predosis estuviera menor a 60, la presión no es mayor a 50, hipotensión que no fuera, que no mejorara con los compresores, y una PAFI de 150, que ya nos habla de una insuficiencia respiratoria grave. Entonces, el tratamiento, pues, si es leve, sintomático, y pues ya si es severo, pues el tratamiento que requiere en cuanto a las alteraciones que tenga dentro del cuerpo. O sea, la verdad es que eran pacientes que fallaba el riñón, fallaba el hígado, fallaba todo. ¿Ese paciente puede ser reducción de vida en los tiempos? El dímero D llegaba a aumentar hasta 9000, entonces nos generaba la formación de los globos, daba la enoxaparina y de repente el paciente ya tenía sangrado del tubo digestivo, o sea, porque generaba úlceras gástricas por estrés. Entonces, ¿alguna duda?